Bueno, la Agenda 2030, tú dices sostenible entre comillas, porque la Agenda 2030 son 17 consignas que solo se entiende a la luz de definiciones propulsadas e instaladas por la izquierda. La definición de sostenible, equitativo, ecológico, multicultural, paritario de las mujeres y todo eso. Son una serie de consignas que se repiten porque ya están instaladas las definiciones. Y las definiciones no están ahí. Simplemente ahí lo que hay es la consigna y las palabritas. Ahora bien, ¿a dónde nos lleva esta Agenda 2030? Bueno, muy simple. Es la agenda del nuevo orden mundial para el gobierno mundial, que es las Naciones Unidas, la agenda del nuevo orden mundial impulsada principalmente por Estados Unidos y a la cabeza de lo que queda de Occidente, y que no le cae muy bien a Moscú ni a Pekín, al menos todos sus puntos. ¿Ok? Bien. Ahora, repasemos un poco los objetivos de desarrollo que está planteando la, eh, esta agenda que evidentemente vamos a ir refutando punto por punto. Son 17 objetivos y los vamos a ir proyectando aquí en pantalla para que todos ustedes puedan ver lo que se pretende hacer y lo que vamos a ir desenmascarando en el transcurso de este video. Confírmenme, por favor, bueno, en este caso, profesor, si usted puede alcanzar a ver los puntos en Sí, pantalla. cómo no. Bien, el primer punto es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Profesor, este punto en particular. Vamos a ir en cada caso directo y al grano. ¿Ok? Sí. Bueno, poner fin a la pobreza es algo fantástico. ¿Ok? Pero lo único que puede poner fin a la pobreza es el capitalismo. Ahora, todo este discurso de la agenda del nuevo orden mundial y de la Agenda 2030 es contra el capitalismo, ¿ok? A cuenta de reformar el capitalismo. Ellos no te dicen que quieren acabar con el capitalismo liberal, el capitalismo de libre mercado. Te dicen que quieren reformarlo, hacerlo más humano, más consciente, más despierto. Ahí está lo de woke, ¿no? Wokeísmo y demás, más solidario, bla, 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 bla. Y entonces, en realidad, es hacer la economía más controlada por los gobiernos. Entonces, dice, poner fin a la pobreza, entonces, hasta ahí. En toda su forma, ahí hay una trampita. Todo esto está lleno de trampitas y el objetivo de reunirnos aquí es ir desnudando las trampitas y mirando lo que hay detrás. En toda su forma, ¿ok? Esto es una trampita porque están cuestionando los índices, indicadores de pobreza y riqueza, el PIB por cápita, etcétera, el ahorro, la capitalización y demás, y están diciendo, no, pero es que hay un desarrollo humano, por ejemplo, salud y educación, y entonces Cuba es un país súper desarrollado según esta nueva concepción del desarrollo. Ahí está la trampita, porque hay otras formas de pobreza. Pobreza no es solamente cuando uno no tiene plata, porque uno puede no tener plata y acudir a la educación del Estado, que es gratis, y a la salud del Estado, que es gratis, etc. Es como lo han dicho los promotores de la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. ¿Alguien puede en serio Listo. creer esa estupidez? Bueno, pasemos a la siguiente trampita. Bueno, segundo punto de la Agenda 2030, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Nuevamente esta palabra sostenible. ¿Cuál sería la respuesta a este argumento, profesor? Bueno, pero no me quites de la pantalla Ah, porque yo bueno, tengo que ver.
Es que en cada palabra hay una trampa Sí, prácticamente. Hay sí, al sí. menos una trampa en cada palabra. Ok, ok, ¿Ok? Entonces déjamelas ahí para que yo las pueda ver ok. y los oyentes también. Primero, poner fin en alambre. Ah, Es, fantástico. En eso no hay problema. Ahora, el problema es que ellos creen que para poner fin al hambre hay que lograr lo que ellos llaman seguridad alimentaria, que es más o menos así. Los países tienen que ser autosuficientes en agricultura, ¿okay? Producir lo que consumen, producir sus alimentos, y tienen que ir a una economía cerrada. O sea, esto implica, esta es otra bomba atómica a la globalización que se logró a partir de los 90, un gran impulso a la globalización. Esto es decirle que no a la globalización, ¿ok? no es Porque lo mismo que es globalismo, no confundir por favor el término. correcto. Globalismo es la ideología que está detrás de esto. Sí, Globalización es la ampliación del comercio internacional y eso es algo muy bueno. sí. Entonces, la llamada seguridad, lo que ellos llaman seguridad alimentaria, es una patada al libre comercio, ¿ok? De manera que ahí hay esa trampita. Mejora de la nutrición. Bueno, sí, podría estar bien mejorar la nutrición. El problema es que ellos creen que la agricultura que llaman sostenible es la vía para lograr este segunda consigna. Yo les llamo consigna, no objetivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí viene la trampita en la palabra sostenible. La palabra sostenible es de acuerdo a todas las regulaciones antiindustriales y antiindustrialistas, que con el cuento de la contaminación, del calentamiento global, del cambio climático y nada más, te dicen el desarrollo capitalista del libre mercado no es sostenible. Por eso yo digo que estos no son objetivos, son consignas. La agricultura sostenible es una consigna. Son consignas para poner en una pancarta y ir a las marchas y las manifestaciones. Agricultura sostenible, todo lo que sea sostenible, según ellos, es lo que va en contra del capitalismo de libre mercado que, en la opinión de ellos, no es ambientalmente sostenible ni socialmente sostenible y demás, porque crea desigualdad y toda la ideología que hay detrás. Por eso es que yo digo que estas son consignas y nosotros aquí lo que vamos a hacer es desmenuzarlas una por una. Vamos a la siguiente, por favor, Josué. Sí. Tercer punto, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Hay una trampa, pero que no la dicen y es muy grosera. A ver si el profesor ya la captó. ¿Cuál? Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Esto me suena a mí a un poco de promover veganismo y estilos de vida que ellos consideran Correcto, que es saludable para ellos, correcto, pero que es correcto. muy insaludable, no según Josué, no según Alberto, porque los relativistas son unos imbéciles que tienen caca en el cerebro. Es según la ciencia y los datos que han demostrado este punto. Profesor. Así es. Esto significa más cartelitos en los alimentos. Hoy en día tú compras, qué sé yo, una bolsa de papitas y ya exceso de grasa, exceso de colesterol, exceso de no sé qué nucleótidos, qué sé yo. Entonces, y es un pretexto para ponerle más impuestos, ¿eh? Sí. Ojo, más impuestos a las papas fritas y a la Coca-Cola, que a mí me gusta mucho. ¿Okay? La excusa de los impuestos en estos casos es, al igual que el impuesto al consumo de licor y tabaco, es Así es. desincentivar su consumo. Claro. Así es. ¿Quién podría pelear con eso? ¿Quién sería Ay, tan monstruoso para defender a las industrias tabaqueras y alcohólicas? Nadie dice nada cuando se le suben los impuestos a esto. ¿Por quién los va a defender? ¿Los borrachitos? ¿Los fumadores? O sea, y nos van a, saben por dónde atacar también. nos van a atacar, van a decir que nosotros estamos pagados por las tabacaleras y por las destilerías de alcohol y cosas así. Porque eso es lo que hacen ellos, es de todos los días.
garantizar una vida sana de acuerdo a lo que ellos consideran sano. Promover el bienestar significa meterle impuestos al licor y al cigarrillo y a las grasas sobresaturadas y a la salchicha y al chorizo. ¿Okay? Eso significa para ellos promover el bienestar para todos en todas las edades. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Sí. Garantizar una educación inclusiva, repito, inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Bueno, aquí tenemos que hablar de la educación forzosa, del adoctrinamiento en las escuelas. ¿Okay? Eso es lo que hay detrás de esta consigna. El adoctrinamiento en las escuelas del Estado. ¿Okay? Inclusiva hace referencia a la agenda del lobby LGTBI. XYZ. El lobby rosado, el lobby gay, ¿ok? Sí. Y eso es lo que significa inclusiva, o sea, no discriminatoria, que equitativa es más o menos un sinónimo, y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Lo que significa es que la educación va a seguir siendo controlada por el Estado, y en este caso y en todos los de las consignas es un estatismo a nivel global, un estatismo socialista a nivel global. Es decir, las organizaciones globalistas, ¿okay? Le meten en los estados las leyes malas de la educación, de la salud, etcétera, ¿no? Eso es lo que hay detrás de esta consigna. Promover oportunidades de aprendizaje. Pero ¿cómo van a promover oportunidades de aprendizaje cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, el endeudamiento de los graduados es terrible, y la devaluación de los títulos universitarios también? Hoy en día, grandes empresas innovadoras y demás ya no contratan por currículum, porque el currículum no sirve para nada. Los papeles pintados, o sea, los títulos, los diplomas, la graduación, ya no sirve para nada, ¿ok? Porque no te enseñan nada útil. Pero eso sí, te cobran unas altísimas matrículas, para lo cual vienen los bancos a apoyarte para que tú te apalanques en el crédito bancario, y entonces te esfuerces en en aprenderte todas las consignas y aprenderte todo el adoctrinamiento de memoria, ¿ok? Y para después graduarte no conseguís trabajo, porque en una economía deprimida no hay trabajo, y menos con unos títulos chimbos que lo único que acreditan es que tuviste 2, 3, 4 años sometido a un proceso de adoctrinamiento, ¿okay? Pero tenés una carga terrible con el banco, porque es peor que la hipoteca de la vivienda, ¿ok? Entonces, de eso hay que hablar, y hay que hablar detrás de esta consigna de lo que nosotros proponemos, porque muchos que me están escuchando dirán lo siguiente, que nos dicen muchas veces, y con razón: ustedes son muy buenos para criticar, pero ¿qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que ofrecen? Bueno, ofrecemos la gran devolución y las 5 reformas, de la cual ya hablamos en ocasiones anteriores, y por eso no lo vamos a repetir. Y no lo han respetado, dicho sea de paso. Sí, vamos con la número 5. Número 5, lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. No dicen el empoderamiento de los niños en general, no dice que los niños tengan acceso a mejores oportunidades, no, dicen única y exclusivamente el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. O sea, hacen una exclusión de género aquí, cuando se supone que ellos son los que luchan contra la desigualdad, cuando luchan contra la discriminación por géneros, pero ya se ve acá una exclusión hacia el género masculino. O sea, ser niño implica prácticamente que no tienes derecho a este empoderamiento. Profesor. Bueno, aquí lo que hay es puro feminismo radical, puro feminismo extremo, y cuando te hablan de género en lugar de sexo, ahí está la agenda del lobby gay.
¿ok? Todos los géneros, hay 100 y pico de géneros, dicen los estudios, porque siempre te dicen los estudios, ¿ok? Que hay 100 y pico de géneros, ¿ok? Y hay hombres de 60 años que se creen y se perciben niñas de 12, hay hombres que se perciben mujeres y entonces quieren entrar en los baños de mujeres, y si son deportistas quieren competir en los torneos femeninos y en los campeonatos femeninos, con lo cual le hacen un gran daño a las deportistas. ¿Okay? Todo eso está allí, pero no lo dicen, no te lo dicen, te repiten la consigna. ¿Por qué no es necesario que te lo digan? Bueno, porque ya se han apoderado de todo lo que es gobierno, todo lo que es legislación, todo lo que es educación, y ya han metido todas estas ideologías de desarrollo sostenible, de equidad entre los géneros y demás en la cabeza de la gente, y hay un montonón de gente que cree en eso. Es la gente, por ejemplo, que votó por Macron en las elecciones de Francia. Digo esto porque mañana, si no me equivoco, tenemos la segunda vuelta, ¿no? Sí. Y vamos a conversar de esto, pero no nos vamos por las ramas, como sí. Vamos al sexto. Sí. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Otra trampa más, profesora. Bueno, la trampa es la estatización del agua y en general de los recursos naturales. ¿Ok? Quieren que los recursos naturales, que más que recursos naturales, ojo, son recursos económicos de origen natural. El agua, la tierra, también el petróleo y el gas, etcétera. Recursos económicos, o sea, materias primas, de origen natural. Y ellos quieren que nada privado entre ahí, ¿ok? Ellos quieren estatizar los recursos naturales, que las Naciones Unidas controlen la Amazonia, por ejemplo, porque es el pulmón del mundo y tal y qué sé yo, y eso es lo que está detrás de esa consigna, ¿ok? Vamos a la siguiente, si aquí podemos ir, como tú dices, si vamos directo y al grano, podemos, para después dar una visión de conjunto y relacionarlo con algunos otros temas, podemos ir con brevedad en cada uno. Vamos al 7. Bien, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. De vuelta. Garantizar. Esto significa que para ellos existe la palabra gratis. Vamos a ir con la trampa. El acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Así como el número 6 hacía referencia directa a la estatización y control centralizado del agua, la 7 lo amplía a la energía. Eso es todo. Entonces podemos ir más rápido. Vamos al 8. Bien. Promover el crecimiento económico sostenido. O sea, no solamente se trata de crecimiento económico, no, tiene que ser sostenido, inclusivo, sostenible. El empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos. Yo no sabía que habían trabajos que eran indecentes, pero bueno, ya me va usted a decir qué trabajo se considera para los globalistas decente y qué trabajo será indecente. Profesor, adelante. Crecimiento económico sostenido sería aceptable. Sería aceptable entendiendo crecimiento económico sostenido que no sea de 1 o 2 años y nada más. ¿Ok? Sostenido puede significar que sea un crecimiento económico sostenido en el tiempo. O sea, de años de crecimiento a tasas importantes. Podría ser aceptable, pero ya lo de inclusivo y sostenible no, porque ya eso es lo mismo de siempre. O sea, si aquí repiten las consignas de una bárbaramente, entonces el empleo pleno no lo van a lograr jamás con las regulaciones de la OIT, los famosos convenios de la OIT que empezaron en 1919, porque eso es una ley que por ley, legalmente, valga la redundancia,
te impide contratar a un trabajador por un sueldo y unas condiciones de trabajo que no son las que la ley dice. Entonces, no todas las empresas pueden pagar esos salarios y pueden brindar esas condiciones de trabajo. Por eso mucho trabajador se queda en negro, o sea, no se consigue el trabajo en blanco, porque hay demasiadas leyes y regulaciones que supuestamente quieren proteger al trabajador cuando lo que hacen es perjudicarlo y dañarlo porque lo dejan sin empleo, porque no todas las empresas pueden pagar esas cantidades. Empleo pleno y productivo, justamente aquí te hablan de empleo productivo unos tipos que nunca produjeron nada, Sí. okay, empleados burócratas de las Naciones Unidas y sus agencias que nunca produjeron una papa, un tomate, okay. Te hablan de empleo productivo. Y trabajo decente significa trabajo en las condiciones que las leyes laborales fijan. Pero como las empresas no todas pueden cumplirla, entonces eso significa que no hay trabajo. Eso es lo que ellos creen que, porque ellos le ponen adjetivos, ¿no? Trabajo decente, comercio justo. Comercio justo es un comercio en las condiciones que ellos establecen, Sí. si no, no es justo para ellos. Y es lo mismo con trabajo decente. Decente es cuando están en las condiciones que ellos legislan, o sea, quieren hacer cumplir por la fuerza, y eso no es posible. Por eso decimos que todas estas consignas son irrealizables. Pasemos a... Sí, pero es que además, si no se ajusta con lo que ellos consideran decente, te llaman explotador, a favor de la esclavitud y otros calificativos. Y no me quiero ir tanto por las ramas, solamente me gustaría resumir así en un par de segundos una anécdota interesante que es un caso particular, o sea, propio de mí. Y esto lo había contado también en una entrevista la semana pasada a un político peruano, que lo pueden ver incluso en mi canal, y lo voy a contar acá de nuevo para que las personas se enteren cómo es la burocracia peruana, al menos aquí en Perú. Yo tenía 17 años y ya había salido del colegio, quería trabajar y estaba con toda la actitud de poder buscar un trabajo, como se dice, en el sector formal. Como era menor de edad en ese entonces, tenía que solicitar un permiso al Ministerio de Trabajo para que me puedan dar empleo en una empresa formal. Tenía que tener el permiso de mi padre y cumplir otros requisitos. Lo curioso es que en ese momento el sueldo mínimo todavía era 930 soles. El ministerio decía de que me tenían que pagar 930 soles como mínimo, pero que no tenía que trabajar las 8 horas completas, sino máximo 4 a 6 horas, porque era menor de edad. O sea, querían que un niño sin experiencia, que prácticamente tiene menos habilidades de un practicante, le paguen igual que a un adulto con experiencia, pero sin trabajar las 8 horas que el adulto con experiencia. O sea, una locura total. Y querían aún así que había una empresa, y esa empresa tenía que cumplir todos los requisitos, tenía que ser bien vista por la SUNAT, bien constituida y tener todos los requisitos para que no se considere explotación laboral de los menores. El chiste acá, profesor Mansuetti, es que si usted va a las calles de Lima y de todo el Perú, va a ver niños vendiendo caramelos en las calles y trabajando en la informalidad. Pero por esos niños no se preocupa el Ministerio de Trabajo. No, se preocupa por los que quieren buscar trabajo formal y seguro, con consentimiento de los padres, porque yo le pregunto a cualquier padre de familia si preferirían que su hijo esté en un lugar seguro, como es una oficina, donde saben dónde van a estar y saben a qué hora van a llegar sus hijos, que el hecho de que estén trabajando informalmente en las calles, que estén carreando, llevando peso, exponiéndose a ser asaltados, atropellados, muchas veces secuestrados. Entonces es una incongruencia total que en lugar de ayudar el empleo, genera desempleo. No sé si tiene alguna apreciación al respecto, porque como le digo, es un caso personal, pero eso se repite en todo el mundo, me imagino yo. Sí, en todos los países, eso es así. Hiciste muy bien en contar tu experiencia para dar apoyo a lo que estamos diciendo, que la gente no vaya a creer que estamos diciendo cosas negativas porque somos muy negativos y tal. Pasamos al 9. Construir Perfecto. infraestructura. Hasta ahí está bien. Construir infraestructura es la tercera de las funciones propias del Estado. Sí. Hasta ahí estaría bien. ¿Qué quiere decir resiliente? Es un término para adornar, es un término tomado de la ciencia. Resiliente quiere decir, en pocas palabras, capaz de soportar y superar las perturbaciones. Entonces, construir que la infraestructura sea resiliente, bueno, podría ser aceptable, ¿ok?
Pero ahí viene, promover la industrialización inclusiva. Industrialización inclusiva quiere decir que si vos sos un industrial tenés que darle el 50% de tus empleos a las mujeres y a los de otros géneros y tal, todo, o a los de tal o cual minoría étnica. Además, es la política de cuotas. Lo que hay detrás de esta consigna de industrialización inclusiva es la política de cuotas. Sostenible, bueno, ya sabemos que sostenible es lo que ellos que dicen que es sostenible de acuerdo a sus leyes malas, y fomentar la innovación. Pero ¿cómo van a fomentar la innovación? Lo cual sería aceptable con leyes malas que son una patada al libre comercio, a la libre contratación, a la libertad de trabajo, a la libertad de enseñar y aprender. Así no van a fomentar la innovación nunca. Bien, genial. No. Acá hay un punto importante. Cuando se habla de cuotas de género o cualquier tipo de cuotas, acá hay un tema bien importante, y es que buscan de alguna manera mancillar lo que sería la meritocracia, aduciendo que es un mito. Algunos incluso de derecha le dan la razón y otros no, pero por más allá de que haya meritocracia o no exista la meritocracia, por más de que yo contrate en mi empresa a quien se me da la gana a dedo, vamos al tema moral. ¿Es algo injusto o no es injusto? Yo no tengo derecho como empresario a contratar a quien yo quiera, y por último, si no son los más idóneos, yo soy el que pago los costos, ¿no es cierto? Pero es que lo que te están diciendo de idoneidad es que la idoneidad, ¿ok?, tuya es un privilegio porque vos naciste en un hogar de gente blanca, o sea, con padre y madre, y tuviste acceso a la educación, y entonces la idoneidad tuya es el producto de un privilegio, y entonces ellos quieren acabar con los privilegios. Es decir, acabar con los privilegios es algo que sería aceptable, pero la idoneidad no es un privilegio, no necesariamente. Bueno, sí, no todos nacemos en las mismas condiciones, ¿ok? Algunos nacen en un barrio pobre y otros nacen en un barrio que no es pobre. Pero ahí es como decía un amigo mío, ellos quieren igualdad de oportunidades, ¿ok?, igualación positiva, afirmación positiva, y todas esas políticas que están detrás de esta cháchara, detrás de esta consigna. Entonces decía un amigo mío en Caracas, Venezuela, no es lo mismo nacer en La Charneca que nacer en el Country Club. Tenía razón, ¿ok? Uno es un barrio pobrísimo y otro es un barrio exclusivo, digamos, de gente bien. O sea, no es lo mismo nacer en La Charneca que en el Country Club. Estamos ciertos de que nunca va a haber igualdad de oportunidades para el que nació en La Charneca con el que nació en el Country Club, ¿ok? Pero lo que hace el Estado es la redistribución de la riqueza, la justicia social y todo eso. Entonces entorpece el ascenso social de las personas que, naciendo en La Charneca, pueden, gracias a la meritocracia, o sea, a la idoneidad y tal, si se capacitan, si son responsables, si son disciplinados y demás, pueden competir con los niños bien en oportunidades de trabajo, sobre todo si los niños bien son niños malcriados, ¿ok?, y no resultan productivos, por decirlo así, ¿ok? Genial punto. Siguiente, reducir la desigualdad entre los países. Desigualdad y pobreza. Ahí está. El problema es que ellos dicen es la desigualdad. Nosotros decimos no, el problema es la pobreza, no la desigualdad. O sea, el problema no es que si yo gano 50 pesos al día, no es que otro gane 500 o 5.000, es que a mí los 50 no me alcanzan y no tiene nada que ver lo que gana el otro, pero es que esto se basa en el síndrome marxista, ¿no?, de que el que es pobre por culpa de otro que es rico, y que en un sistema de explotación lo empobrece, lo aliena, lo esclaviza, etcétera, etcétera. Todo esto es marxismo clásico y cultural, ¿no? Entonces,
esto tiene que ver también con la formación cristiana. Los cristianos somos compasivos, no envidiosos. Compasivo significa compadecerse del pobre. Envidioso significa tener resentimiento y tiña contra el rico. Son cosas muy, muy diferentes. Por eso no dicen reducir la pobreza, ¿ok? Que es lo que supuestamente estaba en el objetivo 1. Fíjense Sí. las relaciones entre los objetivos y las contradicciones. En el 1 habían dicho poner fin a la pobreza. Bueno, estaría bien, pero aquí ya dicen reducir la desigualdad. O sea, entienden que la pobreza es resultado de la desigualdad, Pero cuando está no mal. es así. Exactamente. Muy bien. Siguiente punto sería 11. lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Ya usted me explicará cómo un asentamiento humano puede ser sostenible, seguro, porque yo entiendo que algo coherente sería un sistema de planificación urbana real, pero si quieren que un asentamiento humano que de por sí ya es un barrio pobre, por lo menos acá en Perú, no sé si tiene otro significado afuera, pero ¿cómo podría ser que que esas condiciones de vida pudieran ser seguras? Se supone que No, bueno, ya va. Seguros es el único adjetivo que sería aceptable aquí, sí, ¿ok? Porque seguro significa que haya policía. eso sí, pero me refiero, yo le pongo un ejemplo para ver si estamos alineados en la misma línea de pensamientos. Acá la gente que es de bajos recursos muchas veces construye en asentamientos humanos casas hasta en los cerros. Hay un Ah, terremoto de pero 8 eso, grados y esas casas se caen. No es sí, seguro construir en asentamientos humanos. A eso sí, voy yo. sí, pero eso es otra cosa, ¿ok? Ok, Una cosa es tener policía para que no haya tanto eso ladrón, sí. ladrón de cuello azul, digamos, Ujú, y otra cosa es construir en sitios peligrosos, inestables geológicamente, que se ujú, caen y demás. Bueno, la gente es pobre, construye donde puede. sí. Si tú eliminas la pobreza o reduces la pobreza, entonces se abaratan en términos relativos los costos de la tierra y entonces la gente puede acceder a lugares más seguros geológicamente hablando, okay, que no estén al lado de las quebradas y demás y todo eso. Pero eso es solo con reduciendo la pobreza y eso es solo con capitalismo de libre mercado, que ellos no quieren. Inclusivo ya sabemos lo que significa. Resiliente es un adorno que queda bonito, suena bien, ¿eh? Resiliente, queda un adorno que suena bonito. Y sostenible es que sea de acuerdo a toda la legislación anti-cambio climático y todo eso. Vamos a las 12. Garantizar modalidades de perdón, perdón. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. No falta acá la agenda marxista que dice que los que somos consumistas somos el diablo prácticamente. Sí, 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 sí. A ver, cuando no O saben que el sea, consumo es lo que impulsa el PBI. Pero bueno, se lo dejo, se lo dejo a usted, profesor. bueno, que ellos creen que si tú, si nosotros tenemos la costumbre de comer 3 veces al día, eso no es sostenible para ellos. Porque hay gente que no come ni una vez al día, entonces Sí, nosotros y le estamos además, quitando un plato de comida sí, a ellos. sí, de acuerdo a los términos de la justicia social y la redistribución de la riqueza y Sí. todo eso. Pero es que además de todo eso, está la agenda neomalthusiana aquí detrás. ¿Ok? El obispo Malthus decía que los alimentos se iban a acabar. El Club de Roma decía que todos los recursos minerales y de origen natural se iban a acabar y todo eso. O sea, es la mentalidad malthusiana que Marx heredó como nieto intelectual de Malthus. Pero, claro, Explico brevemente. sí, sí. Marx se inspiró en Darwin y Darwin se inspiró en Malthus. Dejémoslo ahí por ahora. Ok, bien interesante para tocar en otro punto. Ahora, hablando de esta agenda malthusiana y de los recursos que se van a acabar, también ¿no? Ahora se está diciendo
de que el planeta se va a acabar en 7 años por el medio ambiente, el calentamiento global, pero ya pusieron fecha. Hasta lo han hecho tan dramáticamente que han puesto un cronómetro que está corriendo de acá a 7 años. Que dicen que si no hacemos algo, que si no tomamos el control del Amazonas y de los bosques y el tal, y no hacemos algo por el planeta se va a acabar en 7 años. O sea, estaríamos hablando del 2029, si es que contamos desde este año. Eh, ya, Bueno, ya lo han dicho anteriormente, ¿ah? Se iba a acabar sí, el mundo en el 2012, luego dijeron que en el año sí, 2000 y luego en el 80. A ver si usted, todo el tiempo. a ver, Eh, dígame usted. Cantan la misma canción que los evangélicos pentecostales sobre el fin del mundo. Y este canto al unísono de los globalistas con los pentecostales no es el único punto donde cantan la misma canción. Hay otros puntos donde cantan la misma canción, pero yo aprovecho para invitar a tus oyentes a que se inscriban en la realidad, que estudien con nosotros en la realidad, que ahí tocamos ciertas coincidencias que son muy interesantes. Por ejemplo, las coincidencias entre pentecostales y globalistas. Dale. Perfecto. Entonces, bueno, nos vienen con el mismo cuento ya desde hace años, entonces yo creo que a este punto nadie con 3 neuronas podría creerles. Pero bueno, no faltan los que no tienen memoria y siguen con la misma cantaleta. Siguiente punto. Bueno, estábamos en este punto, de hecho, ¿no? Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, lo cual es inviable, ya lo estamos repasando por qué. No sé si hay algo más que agregar antes de pasar al siguiente punto, creo que no. Es que el siguiente punto te aclara el número 12. El 13 te aclara el 12. Genial. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, justo hablando del cambio climático, tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A ver. Ok. Bueno, aquí tenemos que destacar que una contradicción grande entre todas estas consignas, nosotros los lunes en la realidad hacemos mucho trabajo de eso, ¿no? Explicar cómo estas consignas se contradicen unas a otras, ¿ok? Por ejemplo, las medidas de Greta Thunberg, ¿no es cierto?, para combatir el cambio climático, el protocolo de Kioto y qué sé yo, son antidesarrollo industrial. Pero resulta que cuando te dicen que las economías deben ser autosustentables y cerradas, o sea, economías que produzcan, eviten, hagan producción propia y eviten el comercio exterior, contradicen esta política. Greta Thunberg, Sí, ¿me entiendes? sí. ¿Ves dónde está la contradicción? Todo esto está lleno de sofismas y falacias, pero también de contradicciones. Eh, Eso es cierto. Y bueno, al respecto, ya luego le mostraré, profe, un video muy interesante que con humor nos hacen entender esta estupidez del cambio climático, que nos quieren mentir no solamente en cifras, sino en hechos de fondo. Pero ya lo conversaremos luego. Pero sí, o sea, este punto nuevamente, como dice el profesor Mansueti, está en contradicción con la filosofía proteccionista que también las izquierdas están promoviendo de que se desarrollen los propios países. Así que industrialización y proteccionismo son, aunque no lo crean, son polos opuestos. Bien, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares, recursos marinos de desarrollo sostenible. Otra vez la palabra mágica, sostenible. Sí, esto significa mandar submarinos a perseguir barcos pesqueros, ¿ok? Estar en contra de la pesca de arrastre. A menos que los Eh, barcos pesqueros sean los de China, que vienen acá a las costas peruanas a robarse todos los pesqueros y están a 1 metro de las 200 millas marinas Ojo, de territorio nacional. esa es una idea de ellos, ¿ok? Es una idea de ellos que los barcos chinos pescan, le roban los pescados al Perú, pero ¿quién dijo que los pescados son del Perú? Sí. ¿Ok? Bueno, pero algo me dice que no van a ir contra las políticas chinas de pesca, van a perseguir a todos menos a los que están dentro de su grupo de poder. Bueno,
eso depende si está un presidente antichino como Donald Trump o no. O sea, eso ya depende, porque todas estas consignas, detrás de estas consignas hay políticas y hay gobiernos que siguen algunas de preferencias a otras, ¿no? Entonces eso depende un poco del gobierno de turno. Sí, genial. Bien, el siguiente punto, 15. proteger y restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica. Antes de que el profesor Mansueti exponga este punto, sinceramente yo particularmente ya no puedo más con esto y tengo que detener esta ideología arrogante de querer luchar contra la misma, contra el planeta mismo, porque el planeta mismo pasa por etapas, ha pasado por eras de hielo, ha pasado por etapas de calor. Entonces, este intento arrogante de querer detener el propio funcionamiento del planeta me parece muy tonto y estúpido, porque están tratando acá lo dice, contra la desertificación, están tratando de luchar contra el calentamiento, contra contra las eras de hielo que no hay, pero o sea, en pocas palabras, no quieren que el planeta haga lo que ha venido haciendo por millones de años y quieren arrogantemente cambiar la funcionalidad del planeta que se autolimpia. Profesor, este punto 15. Sí, es la arrogancia propia de los ateos, y aquí hay que decirlo, del ateísmo, hablemos del ateísmo y no de los ateos. Ok. El ateísmo insolente, que le dicen que Dios como creador se equivocó en los cálculos. ¿Ok? Dios creó al mundo y lo entregó al hombre para su administración y dominio. Entonces Dios se equivocó en los cálculos y la herramienta para el dominio de la naturaleza por el hombre que Dios hizo son las instituciones creacionales como la propiedad privada y los contratos. Pero esta gente abjura de la propiedad privada y los contratos y entonces lo que quiere es que el gobierno controle todo para proteger, evitar la tala de bosque, evitar la desertificación y demás, cuando la propiedad privada y los contratos cumplirían la parte buena, digamos, de estos objetivos con mucha más eficiencia que los gobiernos y mucho menos un gobierno mundial. ¿Okay? Un gobierno mundial no debe estar para eso. Un gobierno mundial está bien que haya Naciones Unidas y antes Sociedad de Naciones y antes Concierto de Naciones, ok, está bien, pero solo para evitar la guerra, para evitar o sea, resolver los conflictos, para evitar que la guerra estalle y para, una vez estallada, lograr el cese del fuego, los armisticios y los tratados de paz y todo eso. Esas son las funciones propias, legítimas, buenas, que un gobierno mundial podría hacer. En su momento, y siempre lo hubo, en su momento lo representaron los imperios y el papado. ¿Okay? Ahora lo quieren reemplazar con las Naciones Unidas y las Naciones Unidas, al igual que el estatismo a nivel nacional, las Naciones Unidas no han logrado sus objetivos legítimos, buenos, de evitar los conflictos. Al contrario, cada vez hay más guerras, ¿ok? Y las guerras son más crueles, que esa es otra cosa. La guerra puede ser salvaje o puede ser civilizada, por ejemplo, dependiendo del tratamiento a los prisioneros, dependiendo de las hostilidades contra los civiles y demás, los heridos y todo eso. Eso es lo que debería hacer un gobierno mundial, pero no lo hace. Lo que hace son estas cosas. ¿Ves? Bien, genial. Vamos al 16. Promover sociedades pacíficas. Hasta aquí todo estaba bien, pero Sí. luego, e inclusivas para el desarrollo sostenible, tenían que meter su mermelada nuevamente. Facilitar el acceso a la justicia para todos. Yo creo en la justicia para todos.
Yo también. La justicia es lo más bueno que puede existir, pero justicia con jueces probos, obviamente, no justicia política. Y crear No, y instituciones... con leyes buenas, no con Sí, leyes malas, porque sí. con leyes malas no hay justicia buena, así como con dinero enfermo no hay banca sana. O sea, son todos los viejos principios. Por eso a mí no me gusta cuando me dicen a mí reaccionario, digo sí, ¿y qué? Reaccionario, o sea, cuando me dicen cavernícola, medieval, digo sí, ¿y qué? Bien. Ok, Justicia para todos. Yo de sí. acuerdo, el profesor también. Y crear instituciones eficaces. Depende, para mí eficaz es un término positivo, o sea, estaría bien. Responsables, pero ya ahí viene nuevamente el tema de inclusivas a todos los niveles. ¿Qué es inclusivo? ¿Qué es Inclusivo inclusivo? es que feminismo radical más agenda LGBTI+. En pocas palabras, justicia inclusiva para ellos implica de que, por ejemplo, uno de los puntos del feminismo es de que la palabra de una mujer sería evidencia suficiente para condenar a un hombre, por ejemplo, sin Sí, necesidad de presunción de inocencia, presentar evidencias, no, la no palabra sola de una mujer. porque eso se llamaría revictimización según ellos, ¿no? Ok, Entonces, una mujer alega ser que fue violada y entonces no se le puede interrogar, porque interrogarla sería revictimizarla, según ellos, toda esta ensalada ideológica. ok. Otra contradicción hay aquí. Instituciones eficaces. Nadie puede ser eficaz en lo que no es propio de su naturaleza cumplida. O sea, el Estado puede brindar y debería brindar seguridad, justicia de verdad y infraestructura, pero nada tiene que hacer en la educación, la salud, las jubilaciones, la cultura, el deporte, etc. Nadie puede ser eficaz en aquello en que no está en su naturaleza lograr, en aquellas funciones que no están en su naturaleza lograr. Hay quienes ¿Okay? dicen de que, por ejemplo, hay países de primer mundo que tienen educación pública y es de calidad. Y te dicen, pero mira cómo ellos sí lo pueden hacer, pero mira cómo este país tiene empresas públicas y esas Claro. empresas públicas sí generan utilidades y son bien administradas. Es un problema de la gente, no es un problema de las empresas públicas, de la educación pública, es un problema de quién lo hace. Mira, donde las empresas públicas funcionan es donde tienen subvenciones del Estado, ¿ok? Y no solo las empresas públicas, o sea, empresas estatales tienen subvenciones del Estado, sino que hay algunas empresas privadas que también tienen subsidios del Estado. Por ejemplo, las de Elon Musk, que ahora han hecho un ídolo con Elon Musk, que es el que nos va a salvar, el Mesías, Elon Musk. Elon Musk ha sido un comedor de impuestos toda la vida. Todas sus empresas de los autos eléctricos, los cohetes espaciales y demás, han recibido y siguen recibiendo grandes subsidios del Estado o créditos bancarios apalancados con apoyo del Estado. Por ejemplo, ahora si va a comprar Twitter, ya juntó la plata. Okay. Pero es plata del Estado o apalancada por el sistema financiero controlado por el Estado. Pero hay una contradicción ahí entre justicia para todos, ¿ok? Sí, Y la justicia indígena. ya. Ahí hay una contradicción porque la justicia indígena dejaría de ser una justicia igual para todos. Y si no es igual para todos, no es justicia. Pero entonces ahí está la contradicción. A mí me ocupo mucho en destacar no solo los disparates y no solo las políticas malas y leyes malas que hay detrás de las consignas, sino también en las contradicciones. Bien. Vamos al último y después hacemos un comentario de conjunto. Sí. Fortalecer los medios de ejecución, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Los medios de ejecución son las estatizaciones de las propiedades privadas, derechos privados, conculcación de empresas y demás. Y darle más poder a los gobiernos y al gobierno mundial que está por encima de los gobiernos nacionales. ¿Ok?
Bien. Y eso es la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Es la alianza entre los multimillonarios mercantilistas que han vivido como Elon Musk de los subsidios del Estado, ¿okay? Con los líderes globalistas y europeístas, en el caso de Bruselas, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, alianza con el Papa Francisco y Greta Thunberg, ¿okay?, los opinadores y demás. Eso es la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Eso es el nuevo orden mundial, que es diferente a lo que sería un gobierno mundial legítimo, como en su tiempo lo fueron los imperios y el papado. Genial. Profesor, ¿por qué estos 17 objetivos nos llevan a un solo camino? ¿Y cuál es ese camino al cual nos llevan? ¿Cuál es el objetivo detrás de esto? ¿Cuál es la máscara verdadera detrás de los 17 puntos que acabamos de exponer? Lo dijeron ellos. Creo que fue Klaus Schwab, el presidente del Foro de Davos, donde dijo esta frase: no tendrás nada y serás feliz. Ese es el objetivo. Quitarte todo, ¿ok?, y meterte en un mundo absolutamente controlado por los estados nacionales y a su vez estos controlados por el gobierno mundial, ¿ok?, y supuestamente será feliz. Por eso entonces, ahora, no creen ellos en los indicadores económicos, ¿ok?, en lo que mide la riqueza, el ahorro, la inversión, etc. No, eso no. Hay que ir a ver la felicidad. Y supuestamente el pueblo es feliz en Cuba. Nosotros decimos, bueno, pero si es feliz en Cuba, ¿por qué agarra una balsa hecha de caucho de camión o de tractor y se lanza, o de madera? ¿Okay? Yo vi una balsa hecha con muebles, una balsa hecha con una mesa y unas sillas, y se lanzaron a desafiar los tiburones, los cubanos, desafiar los tiburones y desafiar también las patrullas costeras, ¿okay? Pero si son felices, ¿por qué se van? ¿Okay? Sí. ¿Por qué se van los venezolanos si son felices? ¿Okay? Se van los venezolanos porque la ciudad donde yo vivía en Venezuela, Maracaibo, tiene apenas 4 o 5 horas de luz por día, ¿okay? No hay electricidad en Maracaibo. Tiene apenas 4 o 5 horas de luz por día. Y son muy aleatorias, o sea, a veces tienen luz por la mañana y no tienen por la tarde, la noche, hasta el día siguiente. Otras veces tienen luz en la tarde, otras veces tienen luz en la madrugada. Entonces, conozco mucha gente que duerme con el botón de la luz encendido para despertarse cuando llegue la luz y entonces hacer lo que tiene que hacer cuando hay luz. No importa si de repente son las 3 de la mañana, las 4, las 5. Duermen con las lámparas y la luz del techo encendidas para despertarse cuando llega la luz, porque nunca se sabe a qué hora llega la luz. Una desgracia, pero ser feliz. Son felices, según ellos son felices. Yo creo que un mundo ideal para ellos sería algo así como una cárcel, ¿no? Porque en la cárcel tienes comida, en la cárcel tienes luz sostenible, tienes seguridad sostenible porque hay guardias, tienes 3 comidas al día, tienes tu ducha, tienes tus necesidades cubiertas, pero es esclavitud total. No esclavitud, pero sí, pero eso debes ser cercenado de tus libertades. Es sí, lo mismo. Pero eso es el ideal que te ponen. O sea, esa es la propaganda, lo que te dicen. Pero una gente que tiene solo 4 horas de luz al día, en promedio, le falta lo mínimo. Porque ellos dicen, no, pero es que en Cuba todos somos iguales y entonces todos tenemos lo mismo. Todos somos iguales por abajo. O sea, la igualdad por abajo. ¿Ok? Ahora, eso, la electricidad, por ejemplo, en Maracaibo, que es donde yo vivía, la mayor parte del tiempo no hay electricidad. Sin contar con que la electricidad va y viene bruscamente y eso te rompe todos los aparatos, especialmente la computadora. Entonces, bueno, ahí está. De hecho, yo que vivo en México,
yo ya veo que aquí va a haber problemas porque el gobierno está amenazando a la industria eléctrica y entonces para mi equipo de computación me tuve que comprar, me salió bastante caro, pero me tuve que comprar un regulador de voltaje que te da, si se va la luz, no solo te amortigua el efecto destructivo, sino que te da 40 minutos de regalo, digamos, 40 minutos extra, ¿no? Sí. Y bueno, así tendremos que vivir todos. Así vamos a ser felices como ellos dicen. Ahora, me gustaría, si te parece bien, Sí. tocar el tema de las opiniones y el relativismo. Sí. Porque, a ver, ellos tienen una opinión. Estas son las opiniones de ellos. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo escribí un artículo que se llama Réplica a la Agenda 2030, la puede buscar Alberto Mansuetti, Réplica a la Agenda 2030. Esas son mis opiniones, ¿ok? En contra de las opiniones de las Naciones Unidas. ¿Qué es relativismo? Relativismo es no conceder valor a todas las opiniones. Digamos, bueno, esa es tu opinión, pero hay otras opiniones. Eso es relativismo, es la dictadura del relativismo y lo importante es que impide el progreso. Porque el progreso se logra, y aquí voy a citar un autor muy preferido mío que se llama Karl Popper, un libro que se llama Conjeturas y Refutaciones, un libro precioso, ¿ok? También es muy buena la autobiografía de él, ¿ok? En ese libro dice, ok, hay opiniones diferentes, ya sabemos que hay opiniones diferentes y contrapuestas y contrarias, y siempre que hay una opinión aparece una segunda opinión y al rato nos falta la tercera, la cuarta, la quinta. O sea, hay muchas opiniones, pero hay métodos racionales, objetivos, tanto filosóficos como científicos, como para dirimir el choque de opiniones y ver de las opiniones, de las múltiples opiniones encontradas, contrapuestas, cuál es la que tiene fundamento, si es que alguna lo tiene, y cuáles no, para poder progresar, y progresar significa descartar las opiniones carentes de fundamento o de base. Eso es progreso, ¿ok? Si cedemos a la dictadura del relativismo, bueno, esa es tu opinión, pero hay otras opiniones, como si no se pudiera juzgar las opiniones, sí, nunca vamos a progresar. Eso me gustaría que quede claro, no sé cómo te parece. Sí, dato mata relato, creo yo, está muy bien. Ah, sí. Entonces, hay hechos y también hay opiniones, pero me parece que tenemos que darle más importancia a los hechos, a la evidencia empírica, que a la opinión, pues, de cualquier persona que habla por hablar, como dice usted, ¿no? En todo caso, hay que sacar la porquería de la cabeza de la gente. Hay mucha porquería en la cabeza de la gente, profesor. Sí. Yo quería hablar de un punto antes de pasar al siguiente punto, algo pequeño nada más, porque se me viene a la mente espontáneamente y qué bueno que lo tengo acá para absolver algunas dudas. Cuando se habla de este tema de relativismo, de hechos y de evidencias y de mundo sostenible y todo, se me viene a la mente este argumento de que el crecimiento económico, digamos, tiene como que una falacia asumiendo que los recursos son ilimitados cuando son limitados. Yo tengo ya una respuesta, una refutación, pero me gustaría escuchar cuál sería una respuesta desde un punto de vista liberal clásico a una argumentación que dice que para el capitalismo los recursos son ilimitados, pero en realidad son limitados y tenemos que tener en cuenta que en algún momento los recursos se van a acabar. No, pero es que todo lo contrario, ¿ok? Los liberales mostramos que hay recursos no renovables, ¿ok? Pero lo que los liberales mostramos es que para toda clase de recursos
la administración privada, es decir, propiedad privada y contratos, es más eficiente, ¿ok?, que el control y la administración por el Estado. ¿Ok? Es decir, nadie cuida lo que es de nadie. Eso es lo que se llama la tragedia de los comunes. Si yo decido que, por ejemplo, en Venezuela, el petróleo va a ser del Estado, ¿ok? Bueno, ya vimos lo que pasó con el petróleo en Venezuela desde que es del Estado, ¿ok? Porque nadie cuida lo que es de nadie. ¿Y qué es lo que es de nadie? Lo que supuestamente es de todos. Lo que es de Lo todos que es no de es de nadie. todo, lo que es de todo no es de nadie. Y lo que es de nadie, nadie cuida. Eso es lo que decimos los liberales. Por eso las playas públicas están en el estado que están, y cuando te vas al regatas, por ejemplo, encuentras una playa privada, pero bien cuidada. Le duele a muchos porque dicen, yo quiero entrar a esa playa, yo tengo derecho como peruano. ¿Cómo es posible que un club privado se apropie de una playa? Pero la tienen mejor cuidada, Pero es la que tienen limpia. pero es que no entienden que la limpieza y el cuidado son bienes económicos y tienen un costo. Entonces hay que pagar para entrar porque esa es mi contribución a el La cuidado limpieza. y la limpieza. ¿Okay? Los recursos son limitados. Es más, la doctrina de Adam Smith, el padre del liberalismo económico, se basa en el axioma de que los recursos son limitados para unas necesidades que son ilimitadas y crecientes. ¿Ok? Es decir, la oferta siempre es más chica que la demanda. Entonces, el sistema de precios basado en la propiedad privada y los contratos es el mejor recurso, más eficiente y menos costoso para administrar unos recursos que por supuesto son limitados. Eso es una gran mentira lo que dicen. No, pero es que los liberales creen que los recursos son ilimitados. No, sabemos que los recursos son limitados. ¿Ok? Pero se pueden crear más recursos con la productividad misma, efectivamente. No por nada, antes, hace 200 años, la gente en su mayoría vivía con menos de $1 al día, y ahora las personas viven mucho mejor que antes. ¿Por qué? Porque ahora Sí, vivimos pero mejor. ojo. Porque ahora tenemos bienes como, por ejemplo, lo que no había hace más de un siglo. Porque tenemos necesidades como desagüe. ¿Por qué tenemos tuberías? ¿Por qué tenemos agua en nuestras casas? ¿Por qué tenemos comodidades, electricidad, computadoras? ¿Por qué tenemos tantos recursos que eran inimaginables para el común de la gente hace más de un siglo? Si los recursos son ilimitados, ¿por qué cada vez tenemos más recursos? Sí, pero sí, correcto. Pero ojo, eh, la avalancha socialista, estatista, controlista, dirigista, ideológica que estamos soportando está reduciendo las tasas de crecimiento y está volviendo de nuevo gente a ser pobre, gente que, familias, digamos, generaciones, ¿no? El abuelo, el papá, el hijo, el nieto, de repente estamos teniendo por primera vez, por lo menos en Occidente, en mucho tiempo, estamos teniendo gente que está viviendo peor de lo que vivían sus padres y abuelos comparativamente. Sí, ¿Ok? sí, sí. Eso es y eso es por la avalancha socialista. Y eso un socialista que está de moda, que bueno, él dice que no es socialista, pero es recontra progre y se está haciendo cada ¿Quién? vez más conocido. Se llama Diego Rasurín. Es un Ah, tipo, Rusarín, Rusarín, algo sí. así. No, Pero, bueno, él es materialismo político, es la ideología de Diego Rosarín. pero él dice, por ejemplo, la otra vez se puso a hablar en un podcast que me llenó de mucha rabia porque decía estupideces, pero entre otras decía algo que es cierto, que esta es probablemente la primera generación de personas que no van a tener una casa propia porque nuestros abuelos sí la tenían, pero no dice por qué. Él dice que es culpa del capitalismo que cada vez nos hace más pobres y que por eso nuestros abuelos sí tenían una casa propia y nosotros no. No, mira, lo único bueno de Rosarín es que embiste contra los vendehumos. Eso me gusta mucho. Sí, obviamente. Pero mete Pero sus... también está en España Armesillo. Son marxistas
que coinciden en definir a una izquierda indefinida a la cual detestan. Y a mí me gusta mucho escucharlos. Yo lo escucho a Rosarín, lo escucho a Armesilla, ¿ok? Cuando embisten contra la izquierda indefinida, porque me gusta ver las peleas internas dentro de la izquierda, ¿ok? Rosarín defiende un materialismo político y Armesilla un hispanismo marxista. Es de lo más estrafalario y pintoresco estos personajes, Rosarín y Armesilla. Pero como los otros, los Laje y Milei, también son estrafalarios y pintorescos en muchas cosas, yo me divierto viendo a Rosarín y a Armesilla tanto como viendo a Milei y al otro. Pero vamos al punto. ¿Por qué, por ejemplo, dicen verdades a medias? ¿Por qué te dicen que hoy en día mi generación no puede comprar una casa propia? Pero ¿por qué no dicen, por ejemplo, de que mi generación es la única generación dentro de las anteriores tres que se le ocurrió vivir donde ya habían ciudades en construcción? Porque eh, Jesús María, Miraflores, Magdalena del Mar, San Isidro, hace 80, 100 años no eran lo que son ahora, eran chacras, eran campos. Y se le ocurrió a algún abuelo, a alguna persona comprar un terreno en medio de la nada. No es que había una ciudad desarrollada y tenían la capacidad de conocer, porque mis abuelos no vivieron donde en ese momento era, donde había ciudades ya construidas, como por ejemplo Cercado de Lima, ¿no es cierto? Entonces, nuestros abuelos compraron terrenos en medio de la nada, que es lo que esta generación no está haciendo. Esta es la primera generación que se quiere endeudar con un banco para construir en una ciudad que ya está construida, para comprar un departamento dentro de un edificio, dentro de una ciudad que ya lo tiene todo a la mano, porque no conciben la idea de ir a vivir en un lugar donde no tienen un centro comercial cerca, donde no tienen un colegio cerca, quizá un hospital cerca, lo cual es válido. Pero para vivir en una ciudad ya construida y ya urbanizada tiene obviamente sus costos. Entonces no es solamente una cuestión de haber perdido poder adquisitivo, lo cual es cierto, pero también hay otra verdad, que es que los gustos y preferencias de las generaciones han cambiado bastante. Entonces quería aclarar ese punto antes de seguir con el siguiente. Espera. Sí. Antes que nada, lo que tú dices es correcto, Sí. pero se les olvida también decir que ellos, los socialistas, mataron el acceso a una vivienda alquilada. Cuando mataron con las leyes de alquileres, mataron la industria de la construcción de viviendas para alquilar y oficinas para alquilar también. Entonces todo el mundo, casa propia. Un momentito, mis padres nunca vivieron en casa propia hasta que yo cumplí 10, 11, 12 años, que mi padre pudo comprar un terreno y construir una casa propia. Ahora, vivir alquilado en aquella época, cuando mis padres eran jóvenes, yo era un niño, no era ni nada deshonroso, nada indigno, era algo posible. Mis padres y yo vivimos alquilados hasta que yo cumplí 12 o 13 años, recién entonces tuvimos una vivienda propia. Pero ellos han matado la posibilidad de vivir alquilado de una manera accesible, decente, pagando un canon, una renta. ¿Y con qué lo mataron? Con las leyes de alquileres socialistas, que entonces no, hay que defender al inquilino porque es el débil jurídico. Así decían en la universidad cuando yo estudiaba abogacía, ¿ok? Y entonces el propietario es el malo de la película y hay que castigarlo. Ay, bueno, ahí se acabó la vivienda para alquilar. Eso nada más. Sí, estoy completamente de acuerdo. Cada intervención del Estado para proteger en realidad hace totalmente lo contrario. Es como en su naturaleza están los efectos adversos. Y el último tema que íbamos a tocar el día de hoy, carajo, ya se me fue. No sé si era la revolución Gracias. de terciopelo. Gracias. Que yo los tengo anotados. Yo también lo tenía, pero se me extrapapeló.
En el video pasado, para todos los televidentes que nos estén viendo hasta este punto, hemos tocado entre los tigres asiáticos, los leones africanos, había un ejemplo particular. Estamos hablando de países modelos, no estamos hablando de los países que eran libres el siglo pasado, como países nórdicos y que luego se estropearon o que están en proceso de estropearse gracias a las políticas socialistas. Estamos hablando de modelos reales que hoy en día, 2022, podemos decir ese país es un ejemplo de crecimiento. Y tocamos algunos ejemplos, pero me gustaría tocar el ejemplo hoy de República Checa, ya que Alberto Mansuetti, quien está con nosotros el día de hoy, tuvo la oportunidad incluso de conversar con el expresidente que aplicó algunas de las reformas que se proponen aquí para garantizar justamente este crecimiento que ha tenido en los últimos años. ¿Qué experiencia nos puede contar al respecto? Claro, desde la revolución de No, terciopelo, ¿no? Si lo quieres también. Pero si se puede resumir un poquito, también lo agradecería. más que conversar con él, lo que yo hice fue aprender con él. Ok. Y lo hicimos todos los líderes del movimiento 5 Reforma. Nos encerramos 3 o 4 días con el expresidente checo, autor de la revolución de terciopelo, a aprender. Ahí aprendimos con Jorge Chapas, José Luis Tapia, Miriam Ortiz, Osvaldo Chamagua, todos los líderes de nuestro movimiento, porque nuestro movimiento no soy yo, ¿ok? El protagonista nuestro es el proyecto, no soy yo, ni Chapa, ni Tapia, ni nada, o sea, es el proyecto. Sí. Entonces, los autores e impulsores del proyecto, hace 3 años, nos reunimos con el doctor Klaus, que lo habíamos traído de República Checa. Él era expresidente, autor de la revolución de terciopelo, y aprendimos un montón. Aprendimos lo siguiente: primero, no hay cambios sin política, hay que meterse en la política. Claro, no la politiquería, pero hay que hacer política, es decir, promover políticas públicas. No, porque no hay cambios sin política. No hay política sin partidos. Tenemos que fundar partidos políticos y impulsarlo y lograr apoyo, que es lo que estamos haciendo. Lamentablemente no tenemos mucho apoyo, pero bueno, ahí estamos. Y no hay partidos sin programas. Nosotros hicimos un programa de gobierno con una hoja de ruta y eso es lo que estamos difundiendo, pero la gente no, a veces no quieren ni escuchar. Bueno, eso que ya lo han propuesto a varios políticos. Sí, aprendimos todo eso con el doctor Klaus. Ahora, ¿cómo se hicieron las reformas? Y el doctor Klaus fue muy claro en su enseñanza. Nada de gradualismo, hay que hacer todas las reformas simultáneas porque son inseparables, dado que los problemas se relacionan unos con otros. ¿Ok? Y no puedes atacar un problema y dejar todos los otros como están. Eso aprendimos con el doctor Klaus en 3-4 días que estuvimos encerrados ahí. Hicimos muchas comparaciones entre los países excomunistas y América Latina, porque el doctor Klaus nos enseñó también otras 2 cosas, nos enseñó un montón de cosas. Nos enseñó también, primeramente, que el europeísmo de Bruselas se parecía mucho al sovietismo de Moscú y que tal vez fuera peor en algunos aspectos. ¿Ok? Porque es más asfixiante. O sea, quieren controlar tu mente, que tú pienses lo que ellos quieren que tú pienses. Y él nos enseñó que el sovietismo de Moscú no buscaba llegar a tanto. Al sovietismo de Moscú le importaba un pito que tú pensaras en favor del capitalismo, por ejemplo, con tal que tú no lo dijeras y no lo promovieras. Promovieras políticamente, claro. ¿Ok? Pero ellos no querían meterse en tu cabeza para que tú pienses que el capitalismo es malo, ¿ok? Y eso sí es lo que Bruselas pretende. Y eso es peor que el sovietismo de Moscú, ¿ok?
Eso nos enseñó el doctor Klaus. Y también de las conversaciones, porque era enseñar y aprender nosotros, pero también él nos hacía preguntas sobre, sobre Guatemala y sobre, aunque Claro, en realidad era la segunda o tercera vez que él estaba en Guatemala, porque lo había invitado antes la Marroquín. Y él, claro, nos costó mucho dinero comprar el pasaje de Praga a Londres y de Londres a Guatemala. Yo creo que Chapas todavía está pagando ese pasaje, pero le sacamos el jugo al doctor Klaus, ¿ok? Nos decía, pero bueno, claro, él estaba operado en el Intercontinental, que queda en la zona 14, si no me equivoco, que es la zona mejor de la ciudad de Guatemala. Y decía, pero bueno, pero ustedes tienen capitalismo, ustedes tienen un país rico aquí. No, doctor, no quiere que los llevemos a pasear al Petín, ahí es donde está la pobreza. Entonces hacíamos comparaciones entre América Latina, porque yo había escrito un artículo que era sobre la sociedad de dos pisos. O sea, el país que ellos construyen para los demás, las élites predatorias, y el que se reservan para ellos mismos, ¿no? Entonces yo le había llamado sociedad de dos pisos, lo había comparado con el apartheid sudafricano y le había llamado el apartheid criollo. Entonces ese artículo le dio mucha espina al doctor y aceptó la invitación para viajar a Guatemala. Pero sus acompañantes se pagaron su pasaje, ¿okay? Nosotros pagamos el pasaje de él. Él vino con un custodio y una traductora y secretaria, gente muy simpática. Los checos son muy simpáticos, son muy habladores, parecen latinos, ¿no? Porque les gusta el chiste y demás, y les gusta la cerveza. Y entonces nos decía, aprendió mucho. Yo le decía, bueno, cuando yo le hablaba de la sociedad, y Chapas también, le hablábamos de la sociedad de dos pisos y cómo esto funcionaba parecido a la apartheid criollo, y él nos decía, bueno, sí, es parecido a lo soviético y al europeísmo también, es el mismo esquema socialista que viene de Marx, y Marx inspirado en Darwin, y Darwin inspirado en Malthus. Yo siempre señalo esa filiación ideológica del marxismo, que es muy importante. Nosotros los lunes en la realidad estudiamos mucho marxismo, ¿oíste? Está bien estudiar marxismo para entender lo que piensan. Correcto, justamente. Correcto, hay que entenderlo. Ayer, por ejemplo, estábamos estudiando la constituyente que se viene en Perú. ¿Ok? Uh-huh. La constituyente que se viene en Perú es una copia de la de Chile. ¿Sí? Y a su vez la de Chile se inspira en Lenin, en la tesis del doble poder. La constituyente es el Consejo de los soviets, el Consejo de Obreros, Campesinos y Soldados. Eso es la constituyente, un poder paralelo. El escrito de Lenin se llamaba el poder dual, ¿okay? O sea, el poder institucional y el contrapoder o poder paralelo, que ellos controlaban con pulso más firme que el poder institucional. Y eso es lo que va a pasar en Perú. Está pasando en Chile. Sí. ¿Okay? A menos que se diga que no, ¿no? Pero ¿quién le va a decir que no? ¿Los que voten en el referéndum? ¿O no cree que sea posible? No sé, en Chile perdieron el referéndum, el rechazo perdió. ¿Usted cree en esas teorías de fraude o no? No. Eso es un pretexto de los malos perdedores. Okay. Que normalmente la derecha mala son muy malos perdedores. Y siempre dicen que le hicieron fraude. Por ejemplo, Donald Trump. No, que a mí me robaron la elección. Mentira, mentira, mentira. Nosotros estudiamos, por ejemplo, todas las pruebas aportadas por la señora Lynn Mitchell y su hija, la congresista Liz Mitchell, ¿ok? Lo de Trump, que le robaron la elección, es una mentira.
Trump perdió la elección y lo perdió porque es un tonto, estúpido, arrogante, que pésimo representante de la derecha y además es proteccionista. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Mal perdedor. Bolsonaro, por ejemplo, ese es otro mal perdedor. Está diciendo ya de antemano, falta como un año para las elecciones o dos, y ya está diciendo que Lula le va a robar las elecciones y que le van a hacer fraude y que solo lo van a sacar ahí Dios y lo va a sacar muerto y tonterías por el estilo. Tonterías, viejo. La derecha mala es una porquería. ¿Cómo un tipo como Bolsonaro, por ejemplo? Su enemigo es Lula. Ellos quieren a Lula preso y tal. ¿Tú sabes lo que han dicho de Lula? Sí. A Lula le falta un dedo de una mano, que dice que lo perdió cuando era obrero. Bueno, puede ser cierto. Le han hecho los memes diciendo que es el molusco de 9 dedos. O sea, burlándose de que al tipo le falta un dedo. Eso no tiene perdón de Dios. Eso es la porquería de la politiquería de la derecha mala. El molusco de los 9 dedos. Por Dios. Y todo es una serie de insultos contra Lula y Dilma, que son una basura y que son unos ladrones criminales que deberían estar presos. Ahora estamos viendo cómo va a ser la pobrísima campaña electoral de Bolsonaro y lo más probable es que Lula le gane las elecciones. Ah, pero va a decir que fue fraude. Sí. Bien, profe. Podríamos hablar ahora sí ya centrándonos netamente en los puntos. Hemos conversado y ha estado muy interesante, la verdad. Me gustaría ir a los puntos puntuales nada más. ¿Qué reformas se hicieron en República Checa? Las 5 reformas... ¿Las 5 completas? Sí, no completas. O sea, okay, se avanzó mucho en las 5 reformas, porque las reformas tienen que ser en la política, la economía, en la educación, la salud y la jubilación. Okay. ¿Cuáles se hicieron? Bueno, se avanzó en casi todas, simultáneamente. Es como hizo Thatcher, porque el problema es con el gradualismo. Ok, se hicieron simultáneamente, pero no al 100% todas. Correcto. Se avanzaron, pero con todas las reformas. Correcto. Igual que con Thatcher, igual que con Víctor Orbán en Hungría, pero empezaron antes de Víctor Orbán, okay. Los antecesores de Víctor Orbán. Okay. Y ahorita acaban de sacar en VisualPolitik un video muy bueno sobre Irlanda. Hablando de países que son ejemplos, eso hacemos mucho nosotros, ¿no? Irlanda. Muestran cómo Irlanda fue sosteniendo sus tasas de crecimiento, sus políticas de ahorro, de inversión. El único problema es que no te dicen que eso fue posible gracias a unos partidos políticos que impulsaron y apoyaron esas reformas, ¿okay? Y que no se dejaron engañar con gradualismos, y en el contexto de un sistema político bien establecido, bien diseñado, bien equilibrado de poderes y demás, y eso es lo que explica el milagro de Irlanda. Y es lo mismo que pasó en Inglaterra, en República Checa, en Estados Unidos con Reagan, etcétera, etcétera. Hasta ahí, gracias. No se te oye. No. Perfecto, profe. Ahí sí. Mire, yo quisiera culminar con esto. Estos países que han aplicado parcialmente las 5 reformas. Vamos a seguir hablando de República Checa. ¿Cómo estuvo antes de aplicarse y qué resultados tiene hoy en día después de haberlas aplicado? Muy bien. Breve para terminar, porque a la gente no le gustan los videos largos, ¿tú sabes? Sí. Breve. Antes lo que había era comunismo. Okay. Lo que había era un sistema soviético con una economía informal más o menos tolerada, ¿okay? Un mercados negros que eran grises en realidad, ¿okay? Para que la gente pudiera comer, porque si aplican la rajatabla del comunismo, nadie puede comer. Eso era lo que había antes. Se hicieron las reformas, como muy bien dices tú, se hicieron todas, aunque no todas hasta el final. ¿Qué hubo después?
Después hubo retrocesos en las reformas. Las reformas no, porque no había un partido político sólido, convencido de las reformas, que había que sostenerlas, profundizarlas y ampliarlas. Entonces hubo retrocesos, hubo reformas que fueron revertidas, otras fueron bloqueadas, y la situación está, claro, está mucho mejor que con el comunismo y demás, pero no están todo lo bien que podrían estar si hubiera habido en República Checa una coherencia y una consistencia de un partido político, como en Irlanda. En Irlanda son dos partidos políticos, el Sinn Féin y el Fine Gael, ¿ok? Y esos partidos, con altibajos y con marchas y contramarchas y con discusiones, sostuvieron la reforma. Ahora, cuando hablo de discusiones, es muy importante, discusiones sobre políticas públicas, no discusiones sobre las personas, que este es un incompetente y aquel es un ladrón, aquel otro se copió la tesis de grado y aquel cuando era chico iba a la escuela y le tocó el trasero a la maestra. No, no y no. Se discute políticas públicas para cambiar políticas públicas. No se discuten defectos, debilidades o vicios de las personas. De fulanito, de menganito, esa es politiquería. O sea, en Irlanda hay y ha habido política, no politiquería. Claro, ha habido algunos escándalos de corrupción, sí, cómo no, ¿ok? Pero no te ocupan toda la plana, todo el espacio de la conversación nacional, de manera que no dejan lugar para discutir políticas públicas.